Y me gustaría también poder ahora, digamos, brincar a los problemas de percepción o de visión. ¿Sabes? Hay toda una vertiente adentro de la programación neurolingüística que nos explica cómo una es la realidad de lo que vemos, digamos, alrededor de nosotros y lo que vemos varios, y otra es la realidad de lo que queda en nuestro interior, realidad que es un mapa de la otra realidad y que muchas veces resulta un mapa que no es idéntico, un mapa que naturalmente va a eliminar algunas cosas, en ocasiones distorsionar o en ocasiones generalizar. Y antes de entrar en detalle con posibles problemas de visión, me gustaría proponerte un ejercicio que a mí me abrió la vista de cómo era yo cuando calificaba el desempeño de los demás o lo que ocurre en el exterior. En este ejercicio en la universidad me acuerdo muy bien. Nos daban una libreta para que calificáramos del 0 al 10 qué tan rápido se movía alguien y el profesor le daba instrucciones a esa persona de caminar como corriendo, de caminar como gallo gallina, así muy lento, de gatear o de hacer otras cosas. Como resultado, la verdad, bastante inesperado en esos momentos, el profesor nos pidió, una vez que evaluamos el desempeño de varios, comparar nuestras calificaciones, porque el movimiento era el mismo, pero las calificaciones y las evaluaciones de cada uno eran completamente diferentes. ¿Y a dónde te puede llevar este tipo de ejercicios si en lugar de evaluar el desempeño de los que caminan, te pusieras a recordar esas veces en las que has evaluado, por así decirlo, ¿no? Que a veces criticamos o a veces enjuiciamos el comportamiento de los otros? Sabes, en algunas ocasiones, algunos vemos todo como en blanco o negro. Yo me acuerdo cómo reflexioné al darme cuenta que a los que se movían veloces los veía velocísimos y los que movían un poco más lento los veía lentísimos. Y además de estas percepciones extremas, hay algunos que calibran un poco al medio todo, es decir, ni lo rápido lo ven muy rápido, ni lo lento lo ven muy lento. ¿Cuál sería tu estilo para calificar las cosas? ¿Por qué lo digo? Porque quienes nos caracterizamos por ver el mundo como si todo fuera blanco o negro, catastrófico o espectacular, es probable que tengamos una tendencia a exacerbar lo que hemos escuchado cuando nos dan una mala noticia o cuando nosotros vemos algo que no nos gusta. Y saber que somos así de entrada puede ser muy útil para comenzar por recordar que es posible que lo que estoy viendo mal solo sea una exageración de mi vista. Bien, tenemos otro recurso que podría ser bastante objetivo en el sentido de darnos señales a través de lo que ocurre con nuestros ojos físicos, de lo que ocurre en nuestra visión interior. Y voy a ello. Algunos de nosotros tenemos miopía, otros astigmatismo, llegado a una cierta edad, problemas de vista cansada, incluso cataratas. ¿Sabías tú que detrás de la simbología con la que se expresa el ojo, en lo que ocurre, digamos, en la función del ojo que de alguna manera está alterada, podemos leer los conflictos de naturaleza interior de eso que sentimos, de eso que en algún momento concluimos? Bueno, pues naturalmente siempre hay una explicación. Esto nos lo dice la descodificación biológica en términos de los conflictos que antecedieron al arranque, por ejemplo, de alguno de estos conflictos de visión. Y voy explicando de manera general, ellos tenemos todo un podcast en el que hablamos a profundidad, pero me parece que esta explicación en esta ocasión nos puede ayudar a entender o a tomar algunas otras pistas que nos ayudan a darnos cuenta de cómo miramos el mundo y de qué puede ser lo que nos hace ver las cosas de manera distinta, distorsionada, decía yo, exacerbada, que quizás esa visión nos puede, ya explicaba,
molestar o lastimar más que el propio hecho de lo que está ocurriendo, porque no quiero decir que no haya noticias que llamen a una acción importante, pero repito que en ocasiones la propia emoción puede complicar las cosas aún más. Y voy entonces con la explicación de miopía. Quienes tenemos miopía, lo sabemos, vemos mucho mejor de cerca que lo que haría una persona, digamos, en condiciones normales, a cambio de qué o a costa de qué, a que no veo tan bien de lejos. ¿Por qué o para qué nos sirve esto? ¿Por qué ver más de cerca? ¿Cuál es la lógica biológica, si hubiera alguna, que puede haber detrás de un conflicto de miopía? Bueno, pues de manera recurrente me gustaría proponerte esto para que tú verifiques y armes tus propias conclusiones. Quienes tenemos miopía, podríamos responder a esta afirmación: no quiero verlo todo. No, no quiero verlo todo. Es como si algunos dicen: quisiera solo ver lo que tengo en mis narices. Claro, decir lo que tengo en mis narices quizás no nos ayude a entender la problemática que hay detrás de este tema y a honrarla. Por algún motivo yo solo quiero ver lo que está cerca, como en mi mini mundo, por lo que al mismo tiempo es como si estuviera poniendo así borroso lo que hay detrás, porque naturalmente o me lastima o me amenaza y me lastimaría. Es decir, que si diéramos un doble clic a los que preferimos ver solo lo que tenemos cerca y no lo que tenemos lejos, llegaríamos, como por ejemplo, a casos en los que alguien quería tener a mamá cerca y solo verla a ella, y quizás en algún momento determinado se sintió abandonado y vulnerable, por lo que prefirió seguir viviendo en un mundo de ilusión o fantasía para no ver el peligro como una manera de resolverlo. Hasta dónde en ocasiones algunos, fíjate cómo podemos tener reacciones antagónicas, dadas malas noticias o circunstancias que podrían poner las cosas en peligro, en lugar de verlo para acometer y entender, profundizar en lo que podríamos hacer de una manera diferente ante este peligro. Muchas veces es como si cerráramos la cortina, hacemos como que no hemos escuchado nada y preferimos seguir cantando en nuestro mundo. ¿Cuántas veces? Esta es la pregunta. Prefiero quedarme con lo que está cerca y no ver lo que está lejos, porque hay un dolor en poder ver todo ese panorama de manera clara. Estoy segura que estas preguntas habrá a quienes inmediatamente les lleven a conclusiones. En el caso de la vista cansada, me parece que podemos emplear el término cansada para explicar de una manera práctica lo que puede haber llevado a ello o lo que lo puede estar llevando a aumentarse. Yo estoy cansado o cansada, como por cierto a mí me llegó a ocurrir en alguna ocasión, de estar mirando a alguien que quizás de alguna manera ataque eso que yo quisiera. Y en la visión cansada el efecto es que yo veo borroso lo que tengo cerca, pero sobre todo si lo veo borroso es por el peligro que puede implicar esto que tengo cerca en términos de un futuro, digamos, distante, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que llegada esta edad en la que empieza la vista cansada, lo que no quiero ver es la posibilidad de un detrimento en mi salud o de la muerte. A mí me parece haberlo visto de manera muy específica, por ejemplo, cuando hay alguien que viene, te amenaza, te insta y de alguna manera está provocando en ti una tensión, por ejemplo, en el trabajo. Y bueno, claro, tanta tensión, eventualmente uno sabe que puede reventar en el despido y prefiero ni verlo. Esa podría ser una aplicación o un ejemplo de vista cansada. En algunos casos, el problema es hipermetropía, justo lo contrario a la miopía. Es decir, si en la miopía veo mejor de cerca, en la hipermetropía yo veo bien de lejos. ¿Por qué se agudiza la visión de lejos? Sino porque ubico un peligro afuera y claro que lo quiero ver, pero normalmente en estos problemas de visión siempre hay una descompensación o algo que no estoy viendo de manera equilibrada. Entonces yo veo el peligro afuera, lejos de mí, y quiero enfocar la vista, ser agudo, a costa de perder la visión de lo que tengo cerca. Es decir, quizás también haya peligros de cosas que yo hago, pero eso prefiero no verlo. Esa
podría ser de manera sencilla una explicación de hipermetropía. Es como si los peligros y los dramas hay que detectarlos a tiempo para poderme refugiar. Y en algunos casos se habla incluso de escapar como de obligaciones cotidianas para vivir un futuro ideal. Bueno, esta sería hipermetropía y quisiera también acabar por explicar en términos de problemas de visión, astigmatismo y cataratas. En el caso de astigmatismo, quienes llegamos a atravesar por esto sabemos que de alguna forma deformamos, distorsionamos lo que estamos viendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe que yo quiera distorsionar o deformar algo que veo? Hay quienes atribuyen esta condición a un momento de mucha rabia, de mucho enojo, pero también simultáneamente de mucho miedo en la juventud. Es decir, por un lado yo quisiera ver algo que no veo y lo que veo es lo que no quiero. Y como esto es así, pero de alguna manera tengo que seguir unido a esto que veo, prefiero distorsionar y deformar para que pueda seguir viendo lo que quiero y para que de alguna manera me separe de lo que no me gusta y al distorsionarlo no lo tenga aquí de frente. Suena, estoy segura, a un conflicto como ese que de alguna manera experimentan los jóvenes cuando caen en conflictos con sus padres a los que aman, pero que al mismo tiempo les impiden hacer lo que ellos quisieran, cuando queremos esconder algo de la vista y cuando estamos decepcionados con otros, pensamos que solo podemos contar con nosotros, entonces vamos deformando un poco el mundo que vemos para qué, para no sufrir, para no sufrir. Por último, en el caso de las cataratas que aparecen normalmente más allá de los 50 años, ¿no? Algunas veces mucho más adelante, el problema fundamental es el siguiente, es como si yo bajara por completo las persianas para no ver lo que tengo enfrente por dos cosas, porque tengo miedo y porque además al mismo tiempo no solo miedo, sino inseguridad personal y porque podría estar en desacuerdo con lo que tengo enfrente. Todos estos problemas, entonces, problemas de visión, que de manera bastante clara nos explican las deformaciones, distorsiones, eliminaciones que hacemos ante lo que tenemos enfrente y que en determinado momento nos pueden ayudar a explicarnos nuestra forma favorita de ver el mundo. ¿Por qué cuando hablamos de malas noticias introducimos la información de problemas de visión? No sabes la importancia que puede tener reconocer que quizás yo deforme las cosas, porque si yo ya sé que las deformo, entonces puedo hacer una pequeña pausa, quizás antes de irme encima de otro o pasar una pésima noche o querer tirarme al tren, para saber que quizás exista la posibilidad de que en esta situación haya algo que de manera pequeña esté deformando. Nada como también poder saber cuando yo quiero cerrar la ventana y no ver el peligro y posponerlo, que quizás aquí haya algo que deba reconsiderar en mi actuación. Porque si yo tiendo a ser de las personas que dicen, no es peligroso, lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo, quizás esté perdiendo la oportunidad de reaccionar, de accionar y poner una solución para algo de manera temprana que de no ponerla podría desembocar en algo mayor. Y por último, el saber que tengo miedo, el reconocer que hay inseguridad por lo que pueda pasar y por lo que opina el derredor. Claro que es importante más que para que siga validando con todos ellos lo que opinan de mi problema, para que pueda regresar y hacer un cálido team back conmigo sobre lo que está pasando, los hechos, los supuestos, lo que en realidad ocurrió y el pasado que puede haber detrás de esto.